Grabación. Nuevamente le damos la bienvenida a esta reunión. El objetivo es continuar con el trabajo que hemos efectuado con nuestra política de género, para que, acompañando el proceso de todo lo que tiene que ver con el fondo de la política, podamos también tener también un instrumento que sea medible y que por lo tanto es necesario tener indicadores. Así, y a partir de una reunión que sostuvimos con cada liderazgo de eje en su momento, alrededor de un mes y medio atrás, se definió la modalidad en la que van a ser estos indicadores, buscando una forma que nos permitiera traducir el trabajo de los indicadores de la manera más digerible posible. Y a partir de esa reunión y de acuerdo a los lineamientos que ahí se conversaron, hemos preparado un set de indicadores de manera que podamos analizarlos. El objetivo de la reunión de hoy es hacerles esta presentación, que los podamos conversar, que los podamos analizar y que entonces después les vamos a enviar esto para sus comentarios. Idealmente tenemos, bueno, estamos apretaditas con los plazos, pero idealmente tener comentarios dentro de una semana, porque la verdad que esperamos recoger muchos comentarios hoy. No son indicadores difíciles, así que esa es la idea, que los podamos revisar, de manera que nosotras en la reunión que ya tenemos agendadas para el lunes 27 de septiembre, ustedes puedan mostrarles los indicadores como finales, ¿ya? Acá en el equipo que hemos estado trabajando estos indicadores está, por supuesto, Gabriela Andrade, que ya se las presentamos. Ella es metodóloga, es socióloga de la Unidad de Estudios de la Contraloría, y Aida Weitzel, que ha estado apoyando el proceso del GTG, y también una estudiante en práctica que le presentamos la última vez, que es Nayadet, que por alguna razón no ha podido unirse todavía a la reunión, pero hago los reconocimientos del caso. El eje de inclusión tiene 16 recomendaciones. Ese es el número total final, luego del largo proceso de análisis que tuvimos de todas las recomendaciones. Y el set de indicadores que les vamos a presentar a continuación tiene determinadas características. Son indicadores integrales, son indicadores simples, autoexplicativos y no disuasivos. Estas son las características que nosotros hemos tenido a la vista a la hora de presentarles la propuesta que le haremos a continuación. Estos indicadores, a su vez, han sido divididos, los indicadores de toda la política han sido clasificados en determinadas dimensiones que nos van a permitir hacer un análisis un poco más fácil, entre comillas, posterior, que tienen que ver con aquellas recomendaciones que están asociadas a la dimensión de sensibilización, aquellas que están orientadas a la dimensión de organización, a la de políticas internas, a las que buscan recopilar datos, y aquellos que están orientadas a la capacitación. ¿Ya? La estructura de los indicadores que les vamos a presentar a continuación es que cada recomendación cuenta con un indicador, que a su vez tiene uno o más medios de verificación, que se plasman también cuáles son sus riesgos y cuáles serían los medios de contingencia. ¿Ya? Y ahora con esto le voy a dar la palabra a la Gaby, que no sé si quiere añadir algo más como en general, o a la Ida, no sé si alguien quiere agregar algo para después ir viendo. Yo te apoyo, Gaby, con el PPT. ¿Ya? Súper. Hola a todas, qué bonito que seamos puras mujeres en esta instancia. No, nada yo que agregar de la parte inicial, después si hay dudas podemos conversarlo, imagino que lo podemos resolver durante la presentación. Así que podemos pasar a la primera recomendación. Ya, la primera recomendación es implementar espacios, políticas, programas y las medidas necesarias para garantizar que las personas de la diversidad sexual y de género ejerzan su derecho a expresar su personalidad e identidad, orientación sexual, expresión e identidad de género sin discriminación. Como indicador, nosotros proponemos el 100% de implementación de las acciones contempladas en una planificación anual que se tiene que hacer, dirigidas a la libre expresión de la personalidad e identidad, orientación sexual, expresión e identidad de género sin discriminación.
Todo esto nosotros lo vamos respaldando con medios de verificación, que en este caso tienen que ser mail informativos, afiches, campañas que den cuenta de lo que se ha implementado. Los riesgos que podemos conllevar con esta recomendación, nosotros pusimos las personas funcionarias no perciben que pueden ejercer su derecho a la libre expresión, ya que a pesar de las acciones que se han implementado o de cómo la están contemplando, aún así las personas no sienten ese derecho. Y finalmente el medio de contingencia, que es el medio para subsanar este riesgo, es una evaluación constante y continua por parte de las personas funcionarias sobre su derecho de expresión, ¿ya? También, igual acá deberían mencionarles que muchos de estos medios de contingencia, los medios de verificación, se van a ir repitiendo en distintas recomendaciones durante la política, ¿ya? Y así de esa forma hay muchas acciones que van a contemplar más de una recomendación. Vamos a pasar a la siguiente. No sé si vamos recogiendo comentarios por indicador o no. Si van teniendo dudas, podemos ir conversándolo. Sí, yo las estoy viendo, así que veo si levantan la mano, si desactivan el micrófono, las tengo identificadas, cualquier cosa. Pero bueno, no sé, a priori, no sé si marcamos acá las que son transversales. No, creo que no, pero creo que este eje no tiene ningún transversal porque todas las pasamos a otros ejes, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, si no hay dudas, podemos pasar a la siguiente. La segunda recomendación es revisar los manuales, metodologías de trabajo y los productos demandados por las EFS para identificar cualquier tipo de discriminación debido a orientación sexual, identidad de género, expresión de género o diversidad corporal y revertible. Acá hay una fe de ratas que le voy a decir al tiro. Esos porcentajes en verdad corresponden al 100%. Aquí hay dos fases. Una, tenemos el 100% de cumplimiento de la planificación anual en la revisión de los manuales y las metodologías y los productos sobre discriminación debido a la orientación sexual, identidad de género, expresión de género o diversidad corporal. Y en un segundo momento, también tenemos un 100% del cumplimiento de la planificación para adoptar medidas que mitiguen este problema. Nosotros lo vivimos porque creemos que son dos fases distintas. En primer lugar, la revisión de los manuales y en un segundo lugar, adoptar medidas que puedan mitigar este problema. En un supuesto también creemos que puede ser que este cumplimiento de medidas para mitigar el problema puede ser menor al cumplimiento de la revisión, dada la cantidad de productos que emanan de las EFS. En verificación son informes de resultados finales, en un plazo que la EFS tiene que decidir si es anual, bienal, trianual. En los riesgos tenemos no contar con la planificación y las metodologías adecuadas para ejecutar la revisión de los instrumentos y documentos. Y en medio de contingencia, un plan de verificación de manuales de las metodologías de trabajo y los productos que emanan de las EFS para identificar cualquier tipo de discriminación a orientación sexual, debido a orientación sexual, identidad de género, expresión de género y o diversidad corporal, ¿ya? La idea aquí es que trabajen personas que sepan realmente del tema. Ya. La tercera medida, que es desarrollar estrategias coordinadas en las EFS de la región, articulando iniciativas que tiendan a la garantía de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género. En el indicador tenemos el 100% de los eventos y proyectos coordinados de la planificación anual con otras EFS de la región orientados a la garantía de los derechos de las personas de diversidad sexual y de género. Medio de verificación, lo mismo que en el primer indicador, lista de asistencia, fotos, evaluación final donde se considera la diferencia de género. Podemos aplicar una encuesta final de estos eventos o proyectos para ver cuál es la sensación con la que se van las personas que fueron en público en esta ocasión. Los riesgos que necesitan una planificación oportuna de las actividades coordinadas entre las EFS de la región, porque acá se pide que las EFS coordinen distintas fechas, entendiendo que puede ser que se llenen muy rápido los cupos, es que no existe una planificación oportuna, y el medio de contingencia genera una agenda anual eficaz de los eventos y proyectos coordinados entre las EFS de la región. No sé si hay dudas hasta el momento, o si vamos muy rápido, o si vamos bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Yo veo a la María José con ojos de análisis, así. Pero solo le veo los ojitos. Rosalba. Sí, solamente comentar que quizá viéndolos todos ya podría
comentar ¿No? algunas cosas de manera general. Genial. Entonces avanzamos y después hacemos los comentarios. Pasamos a la cuarta. Ya. La cuarta recomendación es promover talleres y campañas de comunicación institucional para dar a conocer buenas prácticas sobre el trato adecuado y correcto hacia sus pares con discapacidad, cómo dirigirse a las personas con discapacidad y a su eventual acompañante. En este indicador tenemos un 80%, y quiero detenerme un poquito aquí para explicarles por qué hay un 80% y no un 100%. Cuando nosotros tenemos indicadores podemos optar, y quizás la manera más fácil y más concreta es optar por el 0% de cumplimiento o el 100% de cumplimiento. Entendiendo que esta es una política que se va a estar recién implementando y que va a tener distintas fases de evaluación, creemos que poner en todas un 100% puede ser un poco injusto en el momento de hacer la evaluación final, y puede ser que muchas recomendaciones salgan mal evaluadas porque no están aplicadas en un 100%. Por ejemplo, si yo planifiqué hacer 5 talleres sobre género en el año y logré hacer solamente 4, pensando que iba a poder hacer 5, pero en una primera etapa no se dieron los tiempos, fueron muchas actividades y logré el 80% de cumplimiento, creemos que no debiese ser un mal indicador tener 80%. Pero esa es una conversación que igual tenemos que tener con ustedes. Nosotros en esta situación se lo presentamos con un 80%, pero si ustedes creen que es posible lo podemos modificar al 100%, ¿ya? Siempre pensando en dejar arriba un 50% para que sea un buen indicador de todas formas. Ya tener menos del 50% de planificado puede ser un poco bajo. Aida tiene la mano levantada, si quieres decir algo. Sí, quería complementar solamente que esto también va en la línea con los principios que señalamos, con que no sean tampoco disuasivos los indicadores digamos, del set de indicadores, valga la redundancia. Claro. Claro, entonces para que no, como decía la Ida, y le voy a hacer womansplaining en esta ocasión, para que no sea como algo que estemos contrarrestando del indicador. Bueno, el indicador en esta recomendación es el 80% de cumplimiento de la planificación. Dani, ¿lo estás bajando el brillo? Ahí sí, no sabía si era mi computadora o tú. El 80% del cumplimiento de la planificación anual de talleres y campañas de comunicación institucional sobre buenas prácticas en temas de discapacidad. Verificación, mails informativos, a través de cadenas, afiches, campañas de difusión, entre otros, que el Departamento de Comunicación estime conveniente. Los riesgos, la campaña de difusión no logra el alcance deseado. Y en medio de contingencia, la planificación y un estudio previo al personal de la AFS para evaluar los mejores mecanismos para difundir las campañas, ¿ya? Teniendo que las realidades son distintas y, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros acá en Chile es que el país es tan largo que en realidad lo que pasa en el norte y pasa en el sur es muy distinto y cada uno responde a distintos mecanismos. Pasemos a la siguiente. Sí, pero quería saber si alguien tenía algún comentario respecto de lo que planteaste del porcentaje. ¿No? ¿Les parece sensato? Nos dimos hartas vueltas. Porque primero habíamos dicho como ya no tratar de ser tan exigentes, después fuimos cambiando respecto a la planificación anual y ahí nos pareció un poco más aterrizado. Entonces, pero esto todo es conversable, porque la idea es exactamente lo que decía Aida, que genera adhesión, pero que tampoco sea algo tan bajo que uno diga como, ah, con esto ya lo cumplo. Entonces es como una delgada línea en realidad. Ya. Exacto. Ya, la número 5. Adecuar las instalaciones eliminando las barreras de acceso tanto para personas funcionarias como para personas usuarias, así como brindar las herramientas tecnológicas que aseguren el cumplimiento de los requisitos legales nacionales de accesibilidad. En indicador tenemos el 100% de las EPS sin barreras de acceso para personas funcionarias y personas usuarias. Acá entendiendo, por ejemplo, que cuenten con al menos una entrada para personas en situación de discapacidad. Y por otro lado, tenemos el 100% cumplimiento de la utilización de las herramientas tecnológicas que aseguren el cumplimiento, está mal escrito, de los requisitos legales nacionales de accesibilidad. Entonces hay dos partes, por un lado las herramientas tecnológicas, por otro lado las barreras físicas que pueden experimentar estas personas. En verificación, las instalaciones físicas de las FPS son un medio de verificación en sí, y un informe del adecuado uso de las herramientas tecnológicas para estas personas. Los riesgos es que el diagnóstico sea insuficiente. No se consideran todas las potenciales barreras
físicas y tecnológicas de accesibilidad universal. Y es por eso que hay que hacer una evaluación exhaustiva de accesibilidad de todas las dependencias de la FPS y tiene que también ser considerado por personas que sepan realmente del tema. Pasemos a las 6. Establecer medidas que aseguren la comprensión de las personas con discapacidad, identificando las principales formas de comunicación y difusión de información que posibilite el fortalecimiento cultural de respeto. Acá nuevamente tenemos un 80%, teniendo que capacitar el 100% de la AFS es muy difícil. El 80% del personal de la AFS es capacitado en el fortalecimiento cultural de respeto. El medio de verificación, solicitar asistencia, fotos, una evaluación final, que esto ya lo habíamos replicado en otra recomendación, en donde se consideran las diferencias antes y después de las capacitaciones. Los riesgos de una baja participación por parte de las personas funcionarias y acciones poco eficaces, que no permeen en el tiempo. Y los medios de contingencia en un plan de difusión adecuado según la cultura organizacional. La idea que tenemos acá es que este diagnóstico anterior que lo habíamos comentado, de poder evaluar cuál es la mejor manera de acercarse a la gente, también puede ser utilizado para este tipo de situaciones. Ya, las 7. Crear medios para que todas las personas puedan trabajar y acceder a la información en su totalidad, ya sea mediante la disponibilidad de software, lector de pantalla, la adecuación de mobiliario o cualquier adaptación necesaria. El indicador, el 100% de las personas funcionarias pueden trabajar y acceder a toda la información de las FS, en la FS. La verificación, el levantamiento de información para evaluar que las personas puedan trabajar y acceder a la información en su totalidad. Los riesgos que estas acciones sean poco eficaces y por lo tanto hay que realizar un correcto levantamiento de necesidades. Y las personas capacitadas para realizar las campañas de sensibilización y difusión. Ya. La número 8 es promover el seguimiento constante de la dotación funcionaria, asegurando la participación de las personas con discapacidad en los procesos de contratación y buscando garantizar las leyes de los sistemas de cuotas. Para las FS que contratan a través del proceso de análisis curricular y entrevistas, asegurar que la publicidad sea dirigida y busque activamente con entidades que tengan bases de datos de currículum vitae de personas desempleadas con discapacidades que buscan trabajo. Nos referimos a la búsqueda activa. El indicador es la creación de un instrumento de promoción con criterios que aseguren la participación de personas con discapacidad. Medio de verificación del instrumento de promoción de postulación a puestos de trabajo. Y el riesgo es que el instrumento no cuenta con elementos de promoción que aseguren una postulación sin arbitrariedad según, acá está, tenemos un error, según el riesgo acá era que el instrumento contara con elementos que pueda promover la participación, ¿ya? Independiente de la situación de la persona. Cuando le mandemos los indicadores, los vamos a mandar bien. Y el medio de contingencia es la preevaluación del instrumento, ¿ya? Por eso es importante que estos instrumentos los desarrollen personas que estén capacitadas en el tema y podamos hacer una preevaluación para ver si realmente incentiva la participación de estas personas. La 9. Concientizar, sensibilizar y promover una imagen positiva de las personas mayores, proyectándolas como competentes, capaces de desempeñar un rol significativo para la institución y reconociendo que su vulnerabilidad está relacionada con condiciones de salud, cultura y factores sociales, no con las características individuales de las personas, ¿ya? La idea es hacer una campaña de sensibilización acerca de la adultez mayor, digna o no estigmatizante. Acá no pusimos ningún tipo de indicador numérico, porque ya tenemos muchas campañas y quizás con una sola campaña basta, y si obviamente la especie quiere hacer más, está en todo su derecho. Los medios de verificación, los medios informativos, fichas, campañas de difusión, entre otros, que se repite con otros indicadores. Los riesgos en la campaña de difusión no logra el alcance deseado y en medio de contingencia, como ya le habíamos adelantado, este estudio previo para ver cuál es la mejor manera de acercarse a los funcionarios y funcionarias de las EFES. La 10, se me olvidó traer agua antes de la reunión, así que tengo la boca un poco seca. ¿Qué estoy leyendo yo? ¿Iba a buscar agua? Sí, Ah, pues, sí.
generar un programa de voluntariado para que el personal jubilado, que así desea hacerlo, participe en proyectos de transferencia de conocimientos para que la FS aproveche su experiencia para capacitar al personal y mejorar la metodología y procesos de trabajo. El indicador, un programa de voluntariado para el personal jubilado. De verificación, la lista de asistencia, las fotos de programas de capacitación de este programa al personal. Los riesgos es que el programa de voluntariado no se difunda de manera correcta, y el medio de contingencia es presentar el programa de transferencia de conocimientos a todas las personas que comiencen el proceso de jubilación y no una vez que ya hayan jubilado, para que sea parte del proceso de salida de la FS. La número 11, promover la interculturalidad y reconocer la multiculturalidad de nuestros países mediante la concientización, sensibilización y promoción de los derechos de las personas indígenas para erradicar las expresiones de racismo y discriminación que existen en la institución. El indicador, 60% de las personas funcionarias alcanzadas con las actividades de promoción de la interculturalidad y la multiculturalidad del país. En verificación, las campañas de difusión, capacitaciones, listas de asistencias y de fotos. Los riesgos, de nuevo lo mismo, la campaña de difusión no logra el alcance deseado, una baja participación, un bajo compromiso de las personas inscritas en la participación, y hacer este estudio previo del personal para evaluar los mejores mecanismos para difundir las campañas. La 12, incentivar la oferta laboral dirigida específicamente a las personas indígenas por medio de acciones afirmativas, así como adoptar medidas para facilitar su promoción y reducir la brecha salarial. Acá tenemos el mismo ejemplo que habíamos comentado con las personas en situación de discapacidad. Se crea e implementa un instrumento de promoción. En verificación es el instrumento mismo. El riesgo es que el instrumento no promueva la participación de personas indígenas. Y el medio de contingencia es la preevaluación de este instrumento para asegurar su correcto objetivo. La número 13. Publicar las conclusiones de sus informes de auditoría o informes simplificados traducidos a las lenguas indígenas más habladas en sus respectivos territorios, en especial aquellas que fiscalizan los presupuestos o políticas públicas dirigidas a las comunidades indígenas o respecto a las obras de infraestructura que se desarrollan en sus territorios ancestrales. La publicación debe acompañarse de material audiovisual en lenguas indígenas que presenten la labor de la FS y las conclusiones de dicho informe. Como indicador, el 100% de los informes de auditoría traducidos a las lenguas indígenas más habladas del país. Ahí hay un disclaimer que son las lenguas que realmente se pueden ser traducidas, que tengo una lengua activa. En mi verificación, informes de auditoría de la FS traducidos a las lenguas indígenas. Los riesgos, las faltas en la traducción correcta dentro de los informes de auditoría. Nos puede pasar que quizás las traducciones no están hechas de una manera tan fina. Y el medio de contingencia es considerar dentro de esta labor a personas que sean especialistas en lingüística. La número 14 es promover la erradicación de estereotipos raciales y de las personas afrodescendientes mediante campañas comunicacionales al interior de las FS. Estas deben contribuir al reconocimiento de la existencia del racismo, la intolerancia y la discriminación racial, relevando sus efectos sobre las personas afrodescendientes. El indicador, un 80% de cumplimiento de la planificación anual de campañas comunicacionales en materia de trato igualitario, erradicando estereotipos raciales y de las personas afrodescendientes. Mi verificación, medios informativos, afiches, campañas de difusión, entre otros. Los riesgos, las campañas de difusión no logran alcance deseado, y el medio de contingencia, este estudio que ya lo hemos utilizado antes. La número 15, incentivar la oferta laboral dirigida a las personas afrodescendientes por medio de acciones afirmativas, así como adoptar medidas para facilitar su promoción y reducir las brechas salariales existentes. Es el mismo indicador que en las 2 veces pasadas, para promover la participación de personas afrodescendientes. Y la número 16, creo que esta es la última del indicador, es considerar la adopción de ajustes en la medida que el marco normativo de cada país lo permita para facilitar el acceso de personas migrantes a oportunidades de trabajo. Y el indicador de verificación, los riesgos de media contingencia, es lo mismo que el anterior, con enfoque en las personas migrantes.
No sé si hay dudas, si quieren volver a alguna en específico, lo que quieran comentar, estamos súper abiertos a que nos podamos ir modificando según les parezca. María José. Una duda, ¿a qué se refiere el reporte o informe anual que señalas en los indicadores para verificar el cumplimiento? ¿En cuál estaba? A ver si lo... Está en varias. El en la 5.5, 5.6, 5.7. Un segundo. Mira, por ejemplo, en la 5.13. Ah, no, esos son los informes, perdóname. En la 5.1. Por ejemplo, la R5.2, informe de resultados final. ¿Este? Ajá. 100% cumplimiento de la... Ya, esperamos que como esta es una revisión de manuales y metodología de trabajo y los productos emanados de la FPS, creemos que es más fácil que una verificación sea un informe que consolide la revisión, el análisis y qué medios dan, qué medidas se han adoptado para mitigar el problema, ya como un solo consolidado de la situación final. Porque entendiendo que son 105 recomendaciones, hacer un análisis más fino puede ser un poco más tedioso. Entonces, tener un resultado final consolidado en un solo documento de lo que se ha hecho con esta recomendación. No sé si respondo a tu pregunta. Entonces, ¿la FS tiene que hacer un informe Sí, sobre pero la verificación de estos manuales? sí, no nos imaginamos ningún informe como demasiado grande o demasiado extenso o demasiado complejo, sino solamente que pueda dar cuenta de la revisión de los manuales, la metodología y los productos y qué acciones se han adoptado para mitigar el problema que emanen de esta situación. El formato del informe lo definen ustedes finalmente, no va a estar mandatado por el IFTG. Claro, y en ese sentido, también en línea con lo que decía la Gaby, queríamos conversar esto con ustedes porque no sabemos cuál es la mejor forma. Nosotros pensábamos que a raíz de otras recomendaciones, por ejemplo, se crea este observatorio que estaría al alero del GTG. Entonces, por ejemplo, el GTG podría aplicar algún instrumento, por ejemplo, una encuesta para saber cómo se han ido aplicando las recomendaciones, y esa podría ser la vía en la que se dé cuenta que se está haciendo algo. Solo que no queríamos establecer nosotras a priori al GTG como un órgano supervisor que se está o no cumpliendo. Queremos que seamos un partner. Nosotros, GTG, ayudamos a la AFS en la implementación de las recomendaciones. Entendemos que la política tiene que ser medible, entonces por lo tanto la idea es como informar a alguna instancia, pero no quisimos nosotros como poner aquí el GTG como necesariamente un órgano de supervisión. No sé cómo lo ven ustedes, porque me gustaría mucho escuchar sus opiniones. Rosalba y luego Aida. Sí, muchas gracias. Un poco también en la línea de la inquietud que expresa María José es pero bueno, entiendo que se va a definir y para ello sería conveniente también considerar qué plazos y qué tiempos se están considerando. El que vi, por ejemplo, en el programa que se está planteando para la asamblea, que se va a lanzar la política, y ya nos los habías comentado, Dani, en una reunión anterior. Si ya para esa época quieren presentar algo, bueno, estamos a 3 meses, ¿no? Prácticamente de que se lleve a cabo la asamblea. Entonces, hacer un informe o hacer cualquier otra situación derivado de esto que estamos ahorita revisando, me parece que va a ser bastante apresurado, ¿no? Porque no solamente estamos caminando hacia la asamblea, sino que nuestras CFS están desarrollando otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, la Auditoría Superior en esas fechas presenta el tercer informe al Congreso, ¿no? El tercer conjunto de informes individuales. Entonces, ese tipo de circunstancias sí complican que se pueda resolver, ¿no? Me recuerda un poco la encuesta que se aplicó el año pasado, que igual por tiempos nos impactó y que no, la ASF no pudo participar.
Entonces, quisiéramos evitar una circunstancia similar en la que no podamos participar, pero se nos empalman ese tipo de situaciones. Por eso, un poco pensando en ese tipo de informes, ya sea una encuesta, ya sea un informe, ya sea una cuestión, sí sería un poco complicado que podamos, o que busquemos que algo de esto se presente para la asamblea, pero evidentemente eso lo van a estar trabajando, yo creo que también para los otros ejes. Sí, Águeda, antes de darte la palabra, me gustaría un poco aclarar estas cosas de los tiempos. Mira, Rosalba, ¿cuál es nuestra idea? Nuestra idea es, por supuesto, que este es un documento que la Asamblea tiene que sancionar, ¿verdad? Primero el Consejo Directivo poner en conocimiento a la Asamblea, después la Asamblea la tiene que aprobar y ratificar, y de hecho les adelanto que estamos trabajando en la Declaración de Cartagena, conjunto con Colombia y con Paraguay, a raíz del trabajo del tema técnico 2, que va a tener una mirada importante de la transversalización, por una parte, del enfoque de derechos en la labor de control y por otra parte de la perspectiva de género, ¿ya? Entonces vamos a estar ahí como un pack porque van muy en sintonía estos dos temas. Ahora, respecto de los tiempos, la idea es que nosotros en este momento estamos trabajando en este set de indicadores, paralelamente estamos trabajando todavía en el desarrollo de los ejes. Es decir, acabamos de terminar lo de los ejemplos, ahora viene lo de los ejemplos no, lo del glosario, vienen los ejemplos y vienen los recursos, y eso nos va a permitir a fines de este mes tener como todos los insumos para nosotros poder consolidar y ponernos a terminar como el documento final. El piloto de factibilidad también está siendo piloteado en este momento y vamos a tener ese informe, esperamos a mediados de octubre. Todos estos insumos nos van a permitir tener una política final para circulación de todas las FS, esperamos a fines de octubre el documento para circulación y aprobación de las FS que son parte del GTG, pero estaba pensando que quizás a todas las CEPs, para que lo tengan en conocimiento antes de la asamblea. La idea es que se apruebe la asamblea, se recogen los comentarios finales que se puedan tener, se apruebe la asamblea y empezaría, su vigencia sería, nosotros presupuestamos desde el próximo año. Entonces el trabajo de implementación en las FS comenzaría el siguiente año. Entonces, ese informe de resultado final, entre comillas, que estamos hablando acá, todos los indicadores y toda la planificación que ha presentado Gaby es anual. Entonces, si tenemos que revisar los materiales, metodologías, manuales, nosotros decimos ya, tenemos, no sé, 1 millón de manuales. Este año, la ASF se planifica, dice ya, este año nosotros vamos a hacer la revisión de todos los manuales de auditoría, por ejemplo, o todos los manuales de, no sé, secretarías de gestión de personas solamente. Todo lo que tiene que ver con gestión de personas, por ejemplo. Entonces, se puede fijar una cuestión más acotada. Y entonces ahí el indicador sería que de la meta que la ASF se propone para la revisión de manuales, metodologías de trabajo y productos emanados, que se pueda cumplir el 100% de esa planificación. Por eso es importante que quede a libertad de la AFS, para que nosotros como GTG no le digamos, también acogiendo la realidad de las distintas, porque a lo mejor la ASF va a tener esa capacidad, pero a lo mejor una AFS más chiquita no. Entonces, de una manera que también podamos cumplir con los principios y las características de la política, que tiene que ser flexible, que tiene que recoger la realidad de las distintas FS, es que dejamos a que cada FS diga, ok, en su plan anual vamos a revisar, por ejemplo, aquí ponen solamente los documentos para el 2022, solo los documentos del gabinete, por ejemplo. O solo los documentos de planificación de auditoría. O solo, entonces, ahí vamos viendo. Y se determina y va a ser el 100% cumplimiento anual, entonces se mediría el 2022. Y ustedes pueden decir, el año en la SF termina, no sé, porque ustedes están en el norte, entonces a veces hay cosas que también van como, no son iguales en los tiempos, digamos, como con el sur. Entonces ahí también podría ajustarse, y esa es la idea. ¿Ya? No se me asusten con los plazos de la asamblea. Lo que va a pasar con la asamblea es simplemente que va a quedar el documento final sancionado con el que nosotros vamos a poder trabajar el próximo año y acompañar la implementación de cada una de las FS.
De hecho, la herramienta que nosotros estamos aplicando ahora, que es el pilotaje de factibilidad, ¿se acuerdan que se los presentamos en una reunión ampliada? Ese pilotaje de factibilidad ya no va a ser un pilotaje, por supuesto, porque ahora es el piloto, pero va a quedar una herramienta disponible, de un estudio de factibilidad, en el que nosotros como GTG generamos ese instrumento y se lo vamos a entregar a cada una de las FS con la plataforma y todo, de manera que el próximo año las FS que quieran comenzar a trabajar la implementación de la política digan, ok, yo antes de empezar, para ver cómo estoy, para poder implementar, voy a aplicar la herramienta de factibilidad. ¿Cuánto es factible? Y a lo mejor de ahí, lo que puede salir es que a lo mejor una FS puede empezar por uno de los ejes. A lo mejor vamos a decir, yo este año estoy comprometido, pero la realidad de mi FS no me permite aplicar la política entera el 2022. Vamos a hacer una aplicación parcial. El 2022 vamos a aplicar el eje de acoso y de cultura organizacional. El 2023, esto es flexible. La idea es, como decía Ida, que nosotros generemos la mayor cantidad de adhesión y si esa adhesión significa empezar con pasitos de bebé, empezamos con pasitos de bebé. ¿Ya? Eso es súper importante que lo tengamos claro, porque si nosotros aplicamos todo esto, viviríamos en otro mundo ideal. Pero también sabemos que hay mucha resistencia, que es un mundo que está asentado en las bases del patriarcado y del machismo que impera en nuestra región, entonces vamos de a poquito. ¿Ya? Es por eso que es súper importante lo que le decía la Gaby. De acuerdo a la que cada FS planifique, usted va a tener un indicador de hay algunos 60, 80, 100%, pero es de acuerdo a la planificación autónoma que hace cada EFS. Espero que ahí quede un poquito más claro y no se me asuste, Rosalba. ¿Ahora sí? Sí, ya completamente. Me quité todo el pánico de encima. Sí, o sea, esa asusta, porque uno ve las recomendaciones y dice, wow, pero no. No, la idea es que vaya siendo así y eso es súper importante que quede claro. Por eso son tan importantes estas reuniones así por eje y que podamos conversarlas y que ustedes nos puedan ir diciendo la realidad de sus EFS. ¿Cierto, María José? Una duda, ¿la planificación que tienen que hacer las FS se las tendrían que informar al grupo de trabajo? Eso es la parte que nos gustaría conversar con ustedes. Porque, ¿qué opinan? Porque, por ejemplo, nosotras que todavía no hemos trabajado en el POA para el próximo año, que lo tenemos que hacer ya entradito en noviembre, diciembre más bien, podríamos incluir en el POA, por ejemplo, una reunión, 2 reuniones al año con cada FS, por ejemplo, una en enero y una en octubre, una para explicar la implementación, otra, por ejemplo, para poder hacer el seguimiento. Pero como les decía hace un rato, para nosotras, como hemos ido pensando esto y necesitamos también su visión, nosotros somos capaces un poco yo al menos me cuesta, pero soy capaz de salirme un poco de la FS de Chile y decir, ok, GTG, pero ahora necesitamos ponernos el gorro de la FS y decir como, ¿a quién vamos a ver realmente como alguien que nos va a acompañar en este proceso más que alguien que necesitamos, claro, rendir cuentas de alguna forma para poder cumplir, para poder establecer las metas, pero ¿cuál es la mejor forma? No queremos que se vea como que estamos ahí como con un garrote, ¿sí me entienden? ¿Qué opinan? Sí, que no parezca intrusivo. Claro, porque estamos nosotras tratando de presentar, por ejemplo, lo mismo que les decía recién, este set de indicadores que es autoexplicativo y que va en base a la realidad de cada FS, cada uno determina su plan, pero de repente decimos, ya, pero tiene que reportarme todo lo, ¿cachai? Entonces, como que, claro, vamos a hacer un observatorio. Quien rinde cuentas, quien rinde cuentas está en la página web, quien no está ahí, no sé, no, esa parte es algo que estamos dándole la vuelta todavía y por eso son tan importantes para nosotros las reuniones que tenemos de retroalimentación. Pero no sé cuál será la mejor forma. Si me permites ahí, creo que es muy bien, muy bueno lo que comentas. Si tienes en línea y se observa
quién está participando y quién no, uno de los elementos más importantes que tenemos en la organización es precisamente el hecho del prestigio. Entonces, cada FS, si ve reflejado en línea su información, pues bueno, es un elemento que se puede informar, en fin, o sea, es una cuestión un poco lo que pasa, por ejemplo, con las auditorías coordinadas. ¿Cuál es la situación que permite o que a las FS les parece relevante? Pues que tienen el acompañamiento, por ejemplo, todas las que ha conducido el GTOP. ¿Por qué nos resulta tan relevante? Porque hay un acompañamiento metodológico y porque hay FS que están trabajando en el mismo tema, con la misma metodología, pero cada quien está haciendo sus propias identificaciones, propios hallazgos. Ese acompañamiento le da prestigio al análisis que presenta cada entidad, ¿no? Entonces, si traemos esa experiencia a lo que se quiere hacer en el ámbito del GTG, tal vez nos pueda ayudar, ¿no? Como esto que comentas. Evidentemente, una auditoría coordinada siempre tiene sus cronogramas, tiene sus fechas, y hasta cierto punto no puede ser flexible o tan flexible porque hay tiempos que cumplir asociados a las auditorías que están llevando a cabo. En este caso, como no es una auditoría coordinada y como hay toda esta dimensión de flexibilidad que es bastante bueno, ¿no? Que además me parece que es muy oportuno que lo trabajen así, puede convertirse, puede tener una especie como de seguimiento, acompañamiento metodológico, ¿no? Tal como lo has expresado, yo creo que si lo presentamos así incluso para nuestras EPS no va a ser o por lo menos no va a tener esa dosis de rigor en tiempos, ¿no? Que luego nos complica un poco. Espérame que estoy tomando nota. Me aprecio mucho tu retroalimentación en este punto, Rosalba, nos ilumina. Porque es la forma como de materializar las cosas que nosotros de repente pensamos, pero claro, pues todas quienes estamos en este equipo chico, como todos de aquí, entonces también funcionan las cosas muy distintas y por eso es tan importante para nosotras estas reuniones. Entonces nos vamos ahí acercando a lo del observatorio y a trabajar quizás en alguna plataforma web que nos permita una fácil actualización y a lo mejor puede ser con Tableau, Gaby, podemos hablar con la Maca, quizás para tratar de armar algo bonito. Total, tenemos tiempo. Puede ser un proyecto del próximo año, cuando ya vayamos juntando información, Vamos a anotar Tableau por si acaso aquí. Tableau. Gracias, Rosalba. ¿Alguna otra duda, comentario, ajuste? ¿Cómo ven lo de los porcentajes? Esa parte me interesaría. Si quieren les vuelvo a mostrar alguna. María José. Es que hay porcentajes donde está el 80 y otros que está el 100. Sí entiendo la explicación que nos dio Gabriela, pero por ejemplo, uno en el que me preocupa un poquito. Yo aquí en el edificio en el que estoy es un edificio nuevo, muy bonito, con un diseño inteligente. Yo creo que es tiene pocas barreras, pero sí tiene. Y cuando estamos hablando de eliminación de barreras, me meto con un problema: dinero. Y ahorita muchas FS o están pidiendo su presupuesto para el próximo año, o ya lo pidieron, o van a ver el próximo año reducidos sus ingresos por todo el tema de la pandemia. Y ese, por ejemplo, tiene el 100%. Entonces, no sé con qué vamos a acreditar ese 100%, con que se haga la detección de necesidades para identificar barreras, o con que se cambie una barrera, o que se enfoquen, por ejemplo, a las barreras informáticas y no tanto a las físicas. Entonces, ahí sí, porque ese es dinero, y ahí sí, ese me preocupa un poquito porque ese es un tema de dinero y que pues a veces nada más no es solo la FS, sino el Poder Legislativo quien decide. Entonces, y esa tiene el 100. Y otros que es, por ejemplo, cursos tienen el 80.
que también sé que es difícil cumplir el 100, pero ese tiene el 80, pero esta tiene el 100 y eso me causó un poquito de ruido. Sí, súper buen alcance, no lo habíamos visto así, la verdad. Estaba pensando ahora que lo mencionaba, que podíamos hacer como la vuelta al revés de lo que nosotros habíamos planteado y hacer un diagnóstico primero en una primera instancia y del diagnóstico ver cuál es la necesidad que más tiene o en qué necesidad se va a enfocar la especie. Me parece súper buena idea y si te parece así como dar vuelta a lo que nosotros habíamos puesto como medio de contingencia, creo que lo pusimos en esa recomendación, lo ponemos al principio y ahí damos la libertad de si la especie se quiere enfocar más en las barras tecnológicas o en las barras físicas, porque en realidad nosotros lo pensamos súper en la lógica como de las contralorías regionales que tenemos en Chile y de que en verdad pudieran entrar, por ejemplo, en la Contraloría. Pero sí, me parece un súper buen alcance, así que lo vamos a cambiar. Era esta, ¿no? Sí, que eso más el diagnóstico antes, bueno, ahí lo podemos redactar bien para que no nos quede tan desordenado. Sí. Hacer el diagnóstico antes y después ver, evaluar cuál es el plan que se va a implementar. Y quizá ese plan no debiese ser anual, no sé si les parece bien como que sea un plan cada 2 años, cada 3 años, porque estar constantemente haciendo esos cambios para requerir un presupuesto fijo y eso puede ser un poco complejo. ¿Cada Bien. 2 o cada 3? No sé cómo les parece más a ustedes. O puede incluso ser hasta 5 años. Yo creo que esos temas con que manejan presupuestos pueden ser un poco más tardíos. Sí, perdón, ahí que tome la palabra. Habría también que considerar que hay cambios de titulares de FS, entonces hacerlo a 3 años no estoy segura que sea lo conveniente. Hacerlo a 2 años tal vez sea lo más oportuno, porque hay FS que tienen mandatos de 4 años, otros que tienen de 3, otros que tienen de 6, ¿no? En nuestro caso tenemos un mandato de 8 años, entonces sin problema, 2 o 3 nos viene muy bien, pero le cerraríamos la oportunidad a las otras FS. Y aprovechando que ya tengo el micrófono abierto, comentar que además del indicador 5, yo tomé nota del 5.7, del 5.13 y del 5.14, que estaría en la misma lógica que comentaba María José, sobre todo porque, digo, no sé si ya se modificó la circunstancia, pero por ejemplo, en el caso de la FS de Ecuador, se recuerdan que lamentablemente tuvo dificultades por su edificio, ¿no? Que se los incendiaron y hasta cierto punto creo que estaban todavía distribuidos o estaban en un edificio prestado. Entonces, esa circunstancia, por ejemplo, pues no les va a permitir este tipo este, de desarrollos. Lo mismo pasa con algunas FS que rentan sus equipos de cómputo o que tienen, que rentan su software, ¿no? Que son ese tipo de circunstancias que tal vez habría que agregar al diagnóstico que señala, ¿no? A lo mejor de inicio, para que también sepamos quiénes podrían sí, quiénes no, y que también esta flexibilidad no nos deje como que pues hagan lo que quieran, ¿no? Sino que sí que tengamos un orden para poder ir afianzando el tema de igualdad de género en nuestras FS. Pues eso era, muchas gracias. Sí, Sí, súper. gracias, Rosalba. Esto me hace pensar, Gaby, que vamos a tener que hacer la factibilidad en todas las FS. O sea, vamos a tener que pedirle a todas las FS que haga la factibilidad. Porque en la factibilidad vemos justamente esto, preguntamos sobre el presupuesto que tiene, si la normativa lo permite, la situación actual de la FS, si debiésemos partir por eso y que eso sea una especie de diagnóstico también, poder sacar un tipo de evaluación y que sirva como una primera instancia de lo que estamos planteando en este momento. Perdón, suena una sirena a invitación. Sí, está bien bueno, ese es un instrumento que preparó la Gaby, de hecho, que vamos a probar ahora cómo quedó a partir de las respuestas de la FS de Chile, que está trabajando en eso, porque tiene un plan de análisis bien interesante, y que como les decíamos, es una plataforma que está disponible, y que nosotros después les podemos dar esa información semi digerida, digamos,
no un informe, así un gran informe, pero sí algo como un documentito que sea más fácil para que las personas dentro de la AFS puedan usarla. Rosalba, volviste a levantar la manito. Sí, básicamente para comentar, no sé si en el diagnóstico también agregar que hay FS que, como bien menciona María José, en el caso de la Auditoría Superior, el edificio sede, ¿no? Es un edificio hasta ecosustentable, pero tiene otros edificios, ¿no? Donde también hay personal. Entonces, me parece que es el mismo caso de la FC de Guatemala, incluso de El Salvador. Perú, que también es territorial, me parece que tiene sus sedes en distintos lugares del país. Entonces, igualmente, a lo mejor hacer como una especie de subindicador en el que se pueda tomar en consideración que una cosa o sea, no es lo mismo, ¿no? El edificio sede que los otros edificios que están tanto fuera de la ciudad capital, ¿no? Para el caso de los que son territoriales, como en el caso de las FSLs, incluso ahí considerar las FSLs, que son miembros asociados, ¿no? Si es que se van a incluir en esta etapa. Era eso, muchas gracias. Sí, en el piloto de factibilidad, nosotros en cada recomendación dejamos un espacio en blanco para que la gente nos pueda mencionar este tipo de particularidades que a nosotros se nos pueden pasar dentro de las alternativas que son un poco más cerradas. Y eso obviamente va a tener el análisis correspondiente y vamos a evaluar la factibilidad desde esa situación. Igual también quizás mencionarles que nosotros hicimos un indicador por recomendación, porque ya son 104 indicadores, lo cual es muchísimo, y tampoco esperamos que puedan evaluar las 104 recomendaciones en un año, así tomarse un mes, porque es una locura. Y como decía la Dani hace un rato, pueden enfocarse en un eje en un año, por ejemplo, y evaluar eso. Que no estén haciendo un eje no significa que va a estar mal evaluado. Es un instrumento súper flexible. Y en el caso que lo requieran, usted obviamente están en la libertad también de hacer los indicadores que consideren pertinentes en cada recomendación, porque Claro. haciendo un análisis más detallado, que por ejemplo considere esto que mencionaba Rosalba, de lo que pasaba en una sede central versus en las sedes territoriales, cómo se va cumpliendo en todo el país. Aida. Sí, quería mencionar también, en realidad era como lo que me había todavía quedado dando vuelta a la primera palabra de María José, de que justamente con que sean simples los indicadores, se apela a que sean justamente flexibles y se puedan adecuar como a cada EFS. En ese sentido, por ejemplo, el que el medio de verificación sea un informe, digamos, no es llegar y pasarles una pauta de cómo debería darse ese informe, cuál debería ser la estructura de ese documento, sino más bien que ahí cada FS pueda, digamos, ver cómo estructura ese documento y que al final de cuentas solo va a permitir, ¿no es cierto?, que se pueda realmente evaluar si es que se cumplió o no, si existió esa instancia de cumplimiento, ese indicador para la recomendación. Así es que bueno, lo que nosotros vamos a hacer, cerramos la reunión, les mandamos este PPT hay que hacerle un parcito de cambio, Gaby. Yo pensé que yo tenía la última versión de que lo había cambiado, pero parece que no, porque no sé, lo guardé mal, o a lo mejor no se guardó. Lo tenemos en el equipo, así que lo podemos descargar rápido. Y se los compartimos. Ustedes hacen un nuevo análisis, le dan una vuelta con un poquito más de tiempo, lo que ustedes estimen pertinente, y realmente aquí al otro lunes poder recibir sus comentarios si es que tienen algo extra por escrito. Yo de todas maneras creo que estas cuestiones, como son tan sutiles, es súper bueno que las conversemos como acabamos de conversar. A nosotras nos sirve un montón esa retroalimentación, también de cara a las reuniones que tenemos todo el resto de la semana con los demás ejes. Así que ya vamos como, podemos aclarar algunas cosas antes que se asusten, como se asustó un ratito Rosalba. Y bueno, la idea es que entonces en la reunión de fines de septiembre, ya si no nos alcanzan a enviar los comentarios por escrito, nosotros le volvemos a presentar lo final y ahí terminamos de redactar como quede.
esos indicadores o algunos otros que ustedes nos puedan sugerir, ahí vamos viendo. La idea es que nosotros como GTG propongamos uno. Quedamos en eso, ¿vale? Y bueno, paralelamente esperamos todos los ejemplos y esperamos los recursos. Sería todo. Yo Muchísimas gracias. quisiera nada más decir una última cosa, Obvio. agradecerles, porque ese esfuerzo tremendo que hicieron de análisis, de reducir a términos sencillos todo lo que teóricamente o que en términos generales hablamos, expresamos, decimos, traducirlos a estas diapositivas es un trabajar impresionante. Mi cariño, mi respeto y mi gratitud por todo ese esfuerzo que hicieron. Muchas gracias. Fueron intensas jornadas y muy interesantes, pero aprendimos mucho de nosotras mismas, o sea, entre nosotras, de las distintas especialidades. Así que gracias por el reconocimiento. La verdad es que, bueno, es un proceso súper lindo el que estamos haciendo. Yo creo que ustedes sienten lo mismo, ¿no? Tantas reuniones, tanto todo, pero vale la pena cuando vamos viendo que ya se concreta, no sé qué. Nosotros ya estamos trabajando, por ejemplo, en la imagen gráfica que va a tener la política para que después se las podamos mostrar. Entonces, estamos ahí como entretenidas. Así que nos da mucho gusto también trabajar con equipos tan motivados que también cumplen los plazos que les requerimos, que eso para nosotros es súper importante para poder seguir trabajando. El compromiso de todas, en verdad, es lo que hace que nosotros sigamos como empujando, porque estamos todas trabajando, así que eso es súper lindo. Así que muchas gracias. Es lindo estos espacios, súper sororos. Les dejo un abrazo grande y bueno, nos vemos pronto. Cualquier cosa, por supuesto, nos mandan un correo. Aquí estamos, ¿vale? Gracias, Karen, por conectarte un día feriado. Eso también lo valoramos porque también sabemos que es feriado. Así que muchas gracias. Sim, imagina, muito importante. Que estén bien. Gracias, chao. Tchau, tchau. Ay, cuídense.